a nuestra Biblia. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, y bueno, voy a ser breve, no había visto la hora y nos pasamos un poco, entonces voy a ser breve, pero espero poder avanzar en lo más que pueda en esta noche. Hechos, el capítulo 2. Si quiere al final, déjelo ahí, hermano, al final lo pueden contar para que no se pierdan la clase. Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 41. Hechos 2 y el versículo 41. Vamos a leer Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer versículo 41. ¿Están allí, mis hermanos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces vamos a estar estudiando los días miércoles. Estábamos estudiando, hermano, el libro de Apocalipsis, pero vamos a hacer una pausa durante algún tiempo debido a que quisiera enseñarles esto de los distintivos bautistas. Creo que es algo muy, muy importante para que nosotros sepamos, hermano, por qué nos congregamos en una iglesia bautista. Primeramente, nuestra iglesia es una iglesia cristiana, amén, una iglesia donde creemos en Cristo, amén, bíblica, donde nuestra base es la Biblia, ¿verdad? Si usted le pregunta en qué iglesia usted se congrega, ¿verdad? Pues hay una iglesia ahí en la Cecilia. No, es una iglesia cristiana, amén, una iglesia bíblica, como lo dice ahí nuestro nombre, pero también es una iglesia, somos una iglesia bautista. ¿Por qué bautista? Por San Juan Bautista, no. Ahorita vamos a estar aprendiendo un poco de esto, y durante todos estos miércoles vamos a estar viendo lo que es una iglesia bautista, no adventista, ¿ok? No budista, amén, sino bautista. ¿Por qué una iglesia bautista? Bueno, mucha gente dice, ¿por qué usted se congrega en una iglesia bautista? Bueno, es que los hermanos allá cantan bien bonito, cantan himnos antiguos, y por eso yo me congrego en la iglesia bautista. Otros le preguntan por qué usted se congrega en una iglesia bautista. No, es que allá las instalaciones de la iglesia son bien cómodas, ¿verdad? Mucha luz y un techo bien bonito que pusieron. Por eso yo me congrego ahí en la iglesia bautista. ¿O por qué usted se congrega en una iglesia bautista? Bueno, porque allí, ¿verdad? Los hermanos de allí me caen muy bien, me saludan, me abrazan, me dan ahí un cafecito de vez en cuando, ¿verdad? Me dan ahí una comida, etcétera. Y bueno, hay muchas razones que la gente a veces tiene equivocadas de por qué se congrega en una iglesia bautista. La iglesia bautista, hermanos, se ha caracterizado por ser una iglesia que se basa 100% en las Escrituras. Aquí estamos viendo en este pasaje, en Hechos capítulo 2, cómo gente estaba recibiendo la palabra, o sea, estaban recibiendo a Cristo como su Salvador, estaban recibiendo el Evangelio, y cuando creían en Cristo, entonces eran bautizados, y al ser bautizados se añadían a la iglesia, se añadían a la membresía de una iglesia que ya estaba establecida. ¿Quién estableció su iglesia? ¿Quién comenzó la iglesia? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, amén. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo dejó las bases para la iglesia, y Él en Mateo, si usted vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16, encontramos aquí cómo Él está dejando las bases para el comienzo de la iglesia. Mateo el capítulo 16, y nos dice allí el versículo 17, dice: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mateo 16, 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre él mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es un cuerpo, hermanos, de creyentes. La iglesia no es el templo, que nos reunimos en este templo, pero si por alguna razón nos pidieran aquí este local o se destruyera este lugar, la iglesia somos nosotros, somos cada uno de nosotros que hemos sido salvos, amén. Si usted es salvo, amén, qué bendición por eso. Sí, hemos sido bautizados y ahora hemos sido añadidos a la iglesia. Así venimos continuamente, ¿verdad?, a esta iglesia, somos miembros de la iglesia local. Y bueno, vamos entonces a estar estudiando. Dice, en este estudio estaremos aprendiendo sobre la doctrina bautista, la cual es basada 100% en las Escrituras, y veremos cómo los bautistas se han caracterizado en predicar la verdad y dejar un legado de sana enseñanza fundamentada únicamente en Cristo Jesús. Para comenzar este estudio estaremos respondiendo a una pregunta muy importante: ¿qué es una iglesia bautista? Bueno, una iglesia, según el Evangelio, según la Biblia, es un cuerpo muy importante organizado de creyentes bautizados, iguales entre sí en categoría y privilegios. O sea, todos somos iguales, no hay nadie mayor aquí que otro, los cuales dirigen sus propios asuntos bajo la supremacía de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, que como iglesia, por ejemplo, en este grupo de creyentes, nadie más tiene injerencia. Por ejemplo, allá, si el vecino o allá la otra iglesia nos dice, mira, tienen que hacer esto o aquello, y empezar a dar órdenes, ellos no tienen ninguna injerencia. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, como cuerpo, como familia, como unidad, podemos tomar nuestras propias decisiones. Viven ligados por la creencia de lo que Él, Cristo, enseñó, y de acuerdo los unos con los otros para cumplir lo que Cristo dispuso y cooperar en común con otros cuerpos análogos en las labores del reino de Dios. O sea, como iglesia, como cuerpo, estamos unidos, pero también podemos compartir con otras iglesias que creen lo mismo que nosotros. Por ejemplo, en esta semana que tuvimos a siervos del Señor que conocemos, que creen lo mismo que nosotros, que practican lo mismo que nosotros, podemos cooperar juntos, ¿verdad? Y podemos estar aquí juntos en armonía, haciendo y tomando decisiones juntos como diferentes iglesias, y bueno, independientes cada uno, pero podemos cooperar cada uno para que el evangelio se extienda. Por ejemplo, vinieron pastores nacionales y vinieron misioneros, entonces los misioneros dicen, bueno, yo tengo esta necesidad, etcétera. Entonces, como iglesia podemos hacer algo nosotros, pero si la otra iglesia se une, y la otra iglesia se une, y la otra iglesia se une, podemos hacer mucho más y podemos ser bendición a otros, y así el evangelio avanza. Entonces, en primer lugar, una iglesia bautista es una iglesia, en primer lugar, es un cuerpo organizado. Es un cuerpo organizado. Mira lo que dice Hechos, el capítulo 13, y vamos a estar viendo hasta este tiempo, ¿verdad?, de cómo y lo que es una iglesia bautista. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, vamos a leer versículo del 1 al 3. Aquí ya estaba establecida la iglesia de Antioquía. ¿Cómo se llamaba la iglesia? La iglesia de Antioquía, o estaba en Antioquía, ¿verdad? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira lo que dice también primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Entonces, el pasaje que acabamos de leer nos habla de que había una iglesia que estaba organizada, una iglesia que habían ya profetas, habían maestros, había gente sirviendo, y ellos que estaban sirviendo, bueno, Dios los llamó a una comisión especial, y la misma iglesia los envió a esa labor. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Pablo está escribiendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Y a quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en
Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la iglesia, hermano, una iglesia bautista es un cuerpo organizado. Es un grupo de hermanos organizados, a mí me faltó una I, en un lugar local. Entonces, aquí en este sector de la Cecilia, en esta ciudad de Armenia, se está formando un cuerpo de creyentes, ¿sí?, que nos congregamos en este lugar porque vivimos en este lugar. Ahora, si oramos, ¿verdad?, que Dios nos permita ver una iglesia, en un ejemplo, en la ciudad de Calarcá, ¿verdad?, o en el norte aquí de la ciudad, o en otra ciudad de aquí del Quindío. Entonces necesitamos orar para que Dios salve esas personas allá, amén, y que esas personas empiecen a primeramente creer en Cristo, se puedan bautizar, ¿verdad?, y ahora empiezan ellos a reunirse, por supuesto liderado por un ministro de Cristo, y entonces ahora se está formando allí una iglesia. Igualmente, por ejemplo, en diferentes partes de Colombia, diferentes partes del mundo, se reúnen iglesias en diferentes localidades, diferentes ciudades, y empiezan ellos, por supuesto, a creer en Cristo, se bautizan y ahora se añaden entonces a ese cuerpo local, empiezan a reunirse, a tener las ordenanzas, o obedecer las ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor, y empiezan entonces a abrir la Biblia, estudiar la Biblia, obedecer los mandatos bíblicos, y son entonces ahora una asamblea, que es una iglesia. Entonces, la palabra iglesia significa asamblea llamada afuera. Un grupo de creyentes, somos llamados afuera de este mundo, por eso somos diferentes a este mundo, por eso creemos diferentes a este mundo, por eso vestimos diferentes a este mundo, por eso hablamos diferentes a este mundo, por eso nuestras filosofías, convicciones son diferentes a este mundo, creemos como nos dice la palabra del Señor. Entonces vimos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41-42, que estas personas al escuchar la palabra creyeron en Cristo, o sea, fueron salvos, e inmediatamente se bautizan, ¿sí? Entonces, muy importante esto, una persona, hermano, que viene aquí a la iglesia, ¿verdad?, pero que no ha sido salva, que no ha creído en Cristo, no le podemos llamar que es miembro de la iglesia, ¿ok? Si una persona asiste continuamente, viene y está, ¿verdad?, etcétera, qué bueno por eso, porque la palabra de Dios nunca cae en vano, ¿verdad?, y que cae, es en vano que la gente escuche el evangelio, pero necesita la persona ser primeramente salva. Por eso es importante que cuando llega aquí una persona, usted se acerque inmediatamente a la persona y le pregunte, ya usted tiene a Cristo, ya es salvo, ya tiene la seguridad de la salvación, ya si muere, ¿a dónde va su alma? Porque si no, entonces la persona, bueno, primeramente va a la condenación, y segundo lugar, no ha pertenecido todavía a una iglesia. En segundo lugar, una persona que ya es salva, que ya tiene a Cristo, necesita, y aunque se congregue en la iglesia, necesita bautizarse bíblicamente. ¿Qué es el bautismo bíblico? Bueno, primeramente de la forma correcta, por inmersión, sumergirse en el agua, eso es lo que significa bautismo. Segundo lugar, también por una autoridad correcta, debe ser por un ministro que predique el verdadero evangelio, y también en el nombre correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre correcto? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persona, si quiere esta persona pertenecer a la iglesia local, a la iglesia bautista, al cuerpo de creyentes, debe creer lo mismo, ¿verdad?, que nosotros creemos, y quiere participar de la cena del Señor, quiere participar de los ministerios, quiere participar activamente en el servicio, etcétera. Qué bueno por eso, pero necesita bautizarse. Entonces, para que sea miembro de una iglesia y para que pueda ser un miembro de una iglesia bautista, la persona debe ser salvo, debe ser bautizado y debe, por supuesto, asistir fielmente a ese lugar. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo que quisieran añadir? Entonces, un cuerpo organizado. También el cuerpo organizado tiene sus respectivos, en la letra C, su respectivo cuerpo de oficiales, ¿verdad? Pastores, anciano, obispo y diáconos, ¿ok? Miren lo que dice Filipenses, el capítulo 1,
nos habla allí sobre los obispos, los pastores y los diáconos. Cuando hablamos de anciano, obispo o pastor es el mismo término, ¿ok? Entonces, un pastor hace la labor de un anciano y hace la labor de un obispo. Y un obispo hace igualmente la labor de un pastor, la labor de un anciano y así respectivamente. Y los diáconos, entonces dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, está escribiendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, esta iglesia tenía obispos, pastores, ancianos, pero también tenía diáconos, ¿ok? Mira lo que dice Hechos, el capítulo 6 y el versículo 2 y el versículo 7. Aquí encontramos a los apóstoles en ese tiempo, ¿verdad?, convocando a los discípulos a la iglesia para que juntos como iglesia tomaran la decisión de establecer diáconos, ¿ok? Mira lo que dice allí el versículo 2 al 7. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos a la iglesia y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, en este momento estaban ellos, ¿verdad?, y eligieron a estos hombres que estaban dando testimonio, que eran llenos del Espíritu Santo y cumplían ciertas características, para que ellos pudieran ayudar en el cuerpo de la iglesia, para que los pastores o en este caso los apóstoles, pudieran ellos enfocarse en lo espiritual, pudieran orar, pudieran persistir en el estudio de las Escrituras y pudieran predicar la palabra. Y los diáconos, su principal labor, ¿verdad?, es ser servidores, servir a las mesas, servir para que los pastores, ¿verdad?, puedan hacer un mejor trabajo. Entonces, una iglesia bautista reconoce, mis hermanos, solamente 2 tipos de oficiales: pastores y diáconos. ¿Ok? Recuerde, cuando hablamos de pastores estamos hablando de anciano o obispo, y bueno, nosotros usamos este término de pastores, ¿ok? Pastores y diáconos. Muy bien, entonces un pastor es aquel que está al frente de una congregación, que va a guiar a la congregación, va a pastorear a la congregación en la palabra, va a poder enseñar a la congregación, va a poder gobernar incluso a la congregación. Y los diáconos son servidores que Dios pone en ese lugar, en esa iglesia, para que el trabajo del pastor sea un poco más llevadero, más fácil, y pueda servir también en la congregación en diferentes aspectos. Muy bien, entonces, número 1, una iglesia bautista es un cuerpo organizado. ¿Están conmigo, mis hermanos? Número 2, una iglesia bautista es un cuerpo de miembros iguales en categorías y privilegios. Todos somos iguales ante Cristo. Amén. Nadie tiene mayores privilegios. El hecho que, por la gracia de Dios, yo esté al frente de ustedes como pastor, no quiere decir que yo sea mayor que ustedes. Todos somos iguales ante nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, por supuesto, Dios pone en diferentes posiciones, ¿verdad?, para liderar su cuerpo, para ministrar. Si Dios un día levanta, ¿verdad?, un diácono o diáconos o más pastores, etcétera, no es que, mira, ellos son mayores que yo. No, todos somos iguales ante nuestro Señor Jesucristo, pero por supuesto tenemos diferentes responsabilidades, ¿ok? Entonces esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque a veces vemos al pastor o a los diáconos o a los que están sirviendo así como que inalcanzables, como que, no me le puedo ni acercar porque qué va a pensar o qué va a decir, o será que sí me puede dar de su tiempo, lo que sea. Entonces a veces tenemos diferentes
cosas en nuestra mente, ¿verdad?, que debemos cambiar y recordar que todos somos iguales en la congregación, somos un cuerpo. Número 3, también una iglesia bautista es un cuerpo que administra sus propios asuntos bajo la supremacía de Cristo. Mira lo que dice Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, mira lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Dice allí la Biblia, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, también una iglesia bautista, hermano, es un cuerpo. Niños, no estén parándose, por favor, para que no me distraigan. Es un cuerpo y no distraigan a los demás. Es un cuerpo que administra sus propios asuntos bajo la supremacía de Cristo. Entonces, en primer lugar, Cristo es la cabeza, ¿sí? Cristo es el líder supremo y la suprema autoridad. Mira lo que dice ahí mismo en Efesios capítulo 1 y el versículo 22. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién es la cabeza y quién es la autoridad de esta iglesia? Cristo, amén. Cristo, muy importante esto. Pero también Dios, nuestro Señor Jesucristo, humanamente deja a alguien como autoridad en esta tierra para pastorear y como guiador nada más. No como autoridad final, porque nuestra autoridad es Cristo, sino simplemente como un guiador para someternos a Cristo. Letra B, la forma de gobierno de una iglesia bautista es pastoral, pero también congregacional. ¿Cómo así? Bueno, cuando tomamos decisiones, hermano, Dios ha dejado a alguien responsable. Mira lo que dice allí, primera carta a Timoteo, el capítulo 5. Y esto quiero que lo podamos entender muy bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Note eso. Los ancianos, o sea, pastores o obispos que están gobernando. Entonces, el Señor deja en la iglesia, el Señor Jesucristo es la autoridad y su palabra es la autoridad. Todo lo que hacemos en una iglesia bautista, la autoridad es Cristo, pero el Señor deja un pastor, deja un anciano, deja obispos para gobernar la iglesia, para guiar a la iglesia. Mire lo que dice también Hebreos, no está ahí en sus notas, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Entonces, las decisiones que se toman, la guía en la palabra, la guía en las lecciones, la guía en las decisiones que se toman en la iglesia, recaen sobre los ancianos, los obispos, los pastores, recaen sobre los que están liderando en ese momento. Hebreos capítulo 13 dice, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y mire lo que dice el versículo 17. ¿Por qué tengo que someterme, pastor? Bueno, mire lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces el Señor deja, hermano, un pastor para nosotros. ¿Sí están conmigo? El Señor deja un pastor que es a la misma vez anciano y a la misma vez obispo, que está guiándonos, que está aconsejándonos, que nos está dando la palabra de Dios, que nos está dando testimonio, que nos está dando incluso también una influencia, porque dice el versículo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces el pastor que Dios deja en la congregación es para que los
congregantes, las ovejas, puedan ver el testimonio también del pastor y puedan imitar la fe de ese pastor. No seguirle a él como hombre, porque como hombre vamos a fallar, pero sí imitar la fe de los pastores. Y también obedecer, sujetarnos a la autoridad de ellos, obedecer a sus guía, a su dirección, y que recordar que cuando nos sujetamos a ellos, nos estamos sujetando a la palabra del Señor. Entonces la forma de gobierno en una iglesia bautista fundamental, mis hermanos, es una forma de gobierno pastoral primeramente, ¿sí? Dios deja un pastor y aunque hay otros líderes, aunque hay diáconos, aunque pueda haber incluso otros pastores, ya en una iglesia ya más grande, madura en años, es bueno que también que una iglesia pueda tener otros pastores, pero siempre va a haber un pastor principal, un anciano principal, que va a tomar decisiones, que va a guiar, que va a ser responsable de la congregación. Y dice, mire, versículo 17 ahí de Hebreos 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por vuestras almas. Nadie más en la congregación, hermano, va a orar más que un pastor por su congregación. Nadie más, ni el diácono, ni otros pastores, ni otros congregantes van a orar más que un pastor por sus ovejas. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como pastores nosotros, hermano, vamos a dar cuenta por sus vidas. Entonces, mientras usted sea miembro de esta iglesia y yo sea su pastor, yo voy a dar cuenta por sus vidas espirituales, cómo les guié, si les guié bien en la palabra de Dios, si les guié con buenos consejos, si les di buen testimonio, si les di la dirección correcta, la guía correcta, etcétera, etcétera. Pero también el gobierno de la iglesia, hermano, a la misma vez también en algunas partes es congregacional. Es congregacional. Mire lo que dice Hechos 15 y el versículo 22. Ahorita vamos a ver qué es esto de congregacional. Hechos 15 y el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿con qué? Con toda la iglesia. Hechos 15, 22. ¿Sí están conmigo? Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Entonces vemos aquí a apóstoles, vemos ancianos, vemos también a toda la iglesia conjunta. Dice, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y bueno, estaban allí haciendo un envío. Entonces, no solamente el pastor es el responsable, pero también tiene una iglesia a quien consultar y que juntos como iglesia podamos tomar decisiones en algunos asuntos de la iglesia. Sí, entonces, ahorita vamos a ver en qué asuntos la congregación puede participar y en qué asuntos la congregación tiene voz y voto también. Hechos 13 también ya lo vimos, dice, y vemos entonces estos principios, que la iglesia bautista entonces tiene su gobierno como la forma de gobierno es pastoral y congregacional. Es diferente a la papal. ¿Cómo es la forma de gobierno papal? Gobernado desde el Vaticano, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su papa, lo eligen durante 5 años, ¿verdad? Y este hombre dicta todas las leyes que hay, habidas y por haber, y este hombre hace que todas las otras congregaciones, diferentes iglesias en diferentes partes del mundo, sigan lo que se dicta, lo que él dicta o lo que él dice. Sí, entonces nosotros como iglesia bautista no tenemos una forma de gobierno papal, o sea, nos sometemos al Vaticano ni nada por el estilo, ni a un hombre que nos dicta qué hacer. ¿Están conmigo, mis hermanos? Muy importante esto, entenderlo. Segundo lugar, tampoco es una forma de gobierno episcopal. ¿Cómo así? La autoridad es ahí puse ¿verdad? Póngale ahí, corríjalo por favor. Obispo. La autoridad es el obispo, no. En muchas iglesias solamente el pastor es el que dicta las leyes, el que dice todo, el que es la autoridad, y a veces va en contra de la Biblia, y tampoco es así. Y tampoco nuestra forma de gobierno como iglesia bautista es
presbiteriana. Como así, los ancianos son la única autoridad. La forma de gobierno presbiteriana es que la iglesia escoge hombres ancianos y los ancianos son los que siempre toman todas las decisiones de la iglesia. Entonces vemos aquí, letra C, ¿por qué nuestra forma de gobierno es pastoral? Bueno, porque un pastor guía, gobierna y lidera. Ya vimos 1 Timoteo 5:17, mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Muy importante esto, ¿por qué? Porque cuando se le pregunte por qué usted va a una iglesia bautista o es miembro de una iglesia bautista, bueno, usted sepa qué responder. Mire lo que dice 1 Timoteo, primera carta de Pedro, capítulo 5. ¿Sí les dije Pedro? 1 de Pedro 5 y el versículo 1 al versículo 3. No me he recuperado por completo y a veces no sé si estoy diciendo hay herejías, entonces corríjame por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro está hablándole, ¿verdad?, allí a los ancianos, pastores, obispos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está dando una responsabilidad y un recordatorio a los obispos, a los ancianos, a los pastores, que apacienten el cuerpo del Señor. Tonela, por favor, siéntese tranquila. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, hay un pastor que guía, que gobierna, que lidera, que es responsable de apacentar la grey del Señor. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, pero también la iglesia, la forma de gobierno, a la misma vez también es congregacional. La membresía, muy importante esto, la membresía activa participa en asuntos de disciplina, de membresía y de doctrina. Miren lo que dice allí Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 18 y hasta ahí lo vamos a dejar en esta noche para continuar la próxima semana. Mateo 18. Miren lo que dice la Escritura. Mateo 18 y el versículo 17. Está hablando en esta ocasión sobre la disciplina en la congregación. Está escribiendo, ¿verdad? Allí está hablando, Jesús, y está dejando las bases de cuando un hermano no está de acuerdo con otro hermano y no arreglan sus asuntos, etcétera. Entonces dice, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto pasa cuando, ¿verdad?, un hermano junto con otro hermano, ¿verdad?, no tienen un acuerdo, etcétera, y pueden llevar a 2 o 3 testigos después de esto, y si no, entonces pueden decirlo a la iglesia para que la iglesia pueda tomar una decisión en cuanto a esta persona que tal vez no quiere perdonar, esta persona que está dejándose llevar por diferentes situaciones ahí en su corazón y no quiere perdonar, no quiere arreglar los asuntos. Entonces la iglesia de alguna manera tiene autoridad, la congregación, y es lo que se quiere evitar, que cuando un hermano o una hermana se han ofendido, ha pasado algo, entonces lo mejor es que entre ellos se arreglen el asunto. ¿Están conmigo? Pero si no, entonces esa persona puede llamar a otros 2 o 3 testigos para decirle, mira, ayúdenme aquí, sean testigos de que yo estoy pidiéndole perdón a este hermano no me está perdonando. Entonces no, que no, y siguen lo mismo, entonces tiene autoridad tiene la autoridad, el mandato de decirlo, bueno, entonces vamos a decirlo a la iglesia, ya por mi parte yo quise perdonar, esta persona no lo quiere hacer, que es también de la iglesia, entonces la iglesia va a decir, bueno, esta persona que no está queriendo perdonar, simplemente probablemente no es salvo, o vamos a no excluirlo de la congregación, pero sí tenerlo como una persona que no ha nacido de nuevo, porque una persona que quiera que no quiera perdonar, probablemente esta persona no es salva verdaderamente. ¿Están conmigo? Entonces por eso está hablando sobre asuntos de disciplina, y esto puede llevarse a muchos otros asuntos más, pero también en membresía y también en doctrina. Mira lo que dice allí Gálatas
el capítulo, primera carta a los Corintios, rápidamente, primera carta a los Corintios, el capítulo 5. ¿Están conmigo, mis hermanos? Primera carta a los Corintios, el capítulo 5. Mira lo que dice allí la Escritura y el versículo 4 y 5. Primera carta a los Corintios 5, 4 al 5. Había un caso muy tremendo de fornicación en esta iglesia y entonces el apóstol Pablo escribe y le dice allí a la iglesia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces esta reunión no era una reunión para una conferencia o para compartir ahí alimentos y pasarla bien, era una reunión como iglesia para tratar un asunto de un supuesto hermano que estaba fornicando, estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre, y bueno, estaba teniendo allí y entonces eran supuestamente miembros de la congregación. El apóstol Pablo dice: ustedes deben parar este asunto, no pueden permitir que esto siga sucediendo, necesitan señalar a esta persona porque no se quiere arrepentir, no quiere arrepentirse, convertirse, entonces tienen la autoridad de reunirse y esta persona sea excluida por un tiempo de la congregación, no para señalarlo y decirle y condenarle, no, sino para que esta persona pueda restaurarse y un día pueda volver a la congregación. Entonces la iglesia también tiene autoridad, mis hermanos, para hacer esto, ¿verdad? Si una persona, un ejemplo, sabemos que está en pecado, si una persona sabemos que no quiere cambiar algún asunto en su vida, se le habla, se le dice, se le enseña, no quiere, y sigue con el mismo pecado, sigue, por ejemplo, es borracho y quiere seguir en la misma borrachera y ya es miembro de la iglesia, ya ha participado de la cena del Señor, ya se ha bautizado, etcétera, sigue con lo mismo, entonces no quiere cambiar, entonces pues se hace una reunión como iglesia, a los miembros activos o miembros fieles de la iglesia, y se les dice: hermanos, mire, tal persona, tal hermano, dice que es miembro de la iglesia, pero quiere seguir con su vida de pecado, por ahora él no va a participar de la cena del Señor, no va a participar de ningún ministerio. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar y no puede seguir manchando el nombre permanentemente de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia tiene que estar ¿verdad? Allí presente y estar clara. ¿Están conmigo? Entonces, todo, ¿por qué? Porque nos basamos en la Escritura, pero también en doctrina. Miren lo que dice Gálatas 2 y segunda de Juan. Gálatas 2, estamos terminando, Gálatas 2 y el versículo 11. Gálatas 2:11 dice: pero cuando, mire, tremendo esto, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era ¿de qué? De condenar. Gálatas, ¿están conmigo, mis hermanos? Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, que dice, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, el apóstol Pablo, hermano, está llamando a Pedro porque estaba haciendo algunas cosas incorrectas y le dice: mira, Pedro, tú estás mal y estás incluso influenciando a Bernabé, estás arrastrando a otros, necesitas tú arrepentirte de esto. Y lo dice, le dice a él, pero ¿a quién le dice? Lo dice delante de ¿quién? De todos, hermano, de todos los que estaban ahí presentes. Entonces, la iglesia también tiene injerencia, ¿verdad?, en asuntos de doctrina, en asuntos de que hay que, señalar, ¿verdad? Y mira lo que dice segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan nos dice, hablando de la doctrina, debemos ser nosotros muy celosos en esto, dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, segunda carta de Juan, es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, si como iglesia, ¿verdad?, nos damos cuenta de que alguien está trayendo doctrina totalmente contraria a las Escrituras, totalmente contraria a lo que ya está establecido en la palabra de Dios y como fundamento, entonces necesitamos estar alertas y usted, bueno, acercarse al pastor, yo como pastor voy a acercarme a la persona, preguntarle qué está pasando, qué es lo que está creyendo, qué es lo que está tal vez predicando, etcétera. Si la persona no hace caso y sigue en lo mismo, bueno, hay que anunciarlo, ¿verdad?, al grupo de líderes, de diáconos o de ancianos o de hermanos que están al frente del liderazgo. Y si no, igualmente se reúne a la membresía fiel de la iglesia, que asisten fielmente, que son salvos y bautizados, y se les dice: hermanos, mire, esta persona está trayendo una doctrina errada y bueno, no va a poder participar ya en esta enseñanza o en este ministerio, o no va a seguir en la membresía activa por un tiempo porque no quiere cambiar su forma de enseñar o de creer. Entonces, si quiere creer de esa manera y quiere seguir en eso, hay otras iglesias que creen de esa manera, nosotros no creemos de esta manera, entonces nos paramos de esa manera para preservar la doctrina. Entonces, no es que nos vamos a reunir como iglesia para decirles y preguntarles: hermano, mire, ¿creen ustedes que necesitamos pintar esta pared de blanco y esta pared de azul? Y luego a las próximas reuniones: hermano, ¿será que vamos a comprar refrigerio? ¿Qué creen? ¿Galletas o el chocolate? Si esto, no. Y preguntando siempre a la congregación, no. Por eso hay personas encargadas, personas en ministerios, hay un pastor que va a guiar, que va a direccionar, que va a tomar decisiones, pero cuando se tratan de asuntos como disciplina, como membresía, como doctrina, la iglesia participa en estos asuntos, ¿verdad? Cuando se reúne la iglesia también como en cuanto a cuestión de dinero, tomar decisiones grandes de dinero, por ejemplo, vamos a comprar un ejemplo, ¿verdad? Un terreno, bueno, vamos a tomar esta decisión, vamos con los líderes de la iglesia, etcétera, pero todo en orden y todo correctamente. Pero la iglesia entonces debe participar en estos asuntos de disciplina, de membresía y de doctrina, pero por supuesto con la membresía que es fiel y la membresía activa. Bien, mis hermanos, entonces hasta esta noche quedamos así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda en cuanto a esto? Por eso es importante que usted sea fiel, que ame a su iglesia, que sea fiel a su iglesia, que pueda darle gracias a Dios que está en una iglesia bautista, en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que la autoridad es la Biblia, amén, que es Cristo, no es un hombre. Yo como hombre o como hombres podemos equivocarnos, incluso tomar decisiones incorrectas, pero si seguimos la palabra de Dios nos va a ir bien, amén. Entonces, gracias a Dios, la iglesia bautista siempre está caracterizado por seguir los principios bíblicos, mis hermanos. Entonces seguimos la próxima semana. No pierda su hojita, se lo ruego. Si usted piensa que la va a perder, déjela aquí puede ser en la gavetera, para que la traiga la otra semana y podamos seguir estudiando estos principios tan importantes. Y vamos a estar viendo durante varios miércoles los distintivos bautistas, que es lo que creemos, amén. Entonces vamos a orar, terminar en esta noche y darle gracias al Señor. Vamos a orar. Mi Señor, mi Dios, gracias por esta noche, por tu palabra enseñada. Gracias porque podemos, Señor, ser tus hijos y podemos también pertenecer a una iglesia bautista, una iglesia que predica tu palabra, una iglesia, Señor, que no es perfecta, Señor, que no somos perfectos porque los que somos miembros de la iglesia somos imperfectos, Señor, pero gracias porque podemos tratar de hacer tu voluntad, tratar de hacer y vivir las Escrituras, Señor, como tú lo dices. Y, Señor, si nos desviamos en algo, si nos vamos fuera de algo, Señor, dínoslo, Padre, para corregirlo y que nos ayudes a siempre hacer tu voluntad y ser luz a otras partes del mundo, Padre, alcanzar a otros a tus pies. Bendice a esta congregación y gracias por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén.